Miss, yo tengo una duda. Ande, Grecia. ¿Va a subir diapositivas? No. Grecia. De nada. Voy, estoy revisando mis apuntes. Ok. Yo le digo, vimos lo último fueron lo de los enlaces reductores, ¿no? Que se suponía que los enlaces reductores tienen un carbono en antímero, no, ajá, libre. Anomérico, No. anomérico libre. Ok, bien, Siret, esa fue una parte. Doña Karen, ¿cómo va usted con la revisión de sus apuntes? Después de Karen sigue Karina. Y después de Karina sigue... ay, se me fue el nombre, ahí ya lo tenía. Naomi. Bueno, estábamos viendo cómo debemos de enumerar, bueno, los pasos para enumerar los, ¿cómo se llama? ¿Carbonos? Los enlaces. ¿Los Ajá, enlaces? los carbonos. Ok, los enlaces. Los carbonos. Ok, ¿qué te acuerdas? ¿Qué pasos necesitábamos? Bueno, que primero teníamos que identificar el oxígeno, ¿Cuál? Porque tienen un montón. el hemiacetal, Ok, y después. después localizar los dos carbonos, después el grupo de hidroxilo que está directo, y después de ahí se iban enumerando los se iban enumerando, pero en dirección contraria a las manecillas del reloj. Bueno, dependiendo de la ubicación del hidroxilo, bueno, del grupo hidroxilo, ¿no? Más bien ahí, si hablamos de una piranosa, vamos en el sentido del reloj, ¿no? Sí. Ok, bien, Karen. Doña Karina. ¿Cómo se forma un enlace glucosídico o glicosídico? Bueno, es la unión entre dos monosacáridos y al menos un grupo hidroxilo del carbono nanomérico. Ok, al menos un hidroxilo, el hidroxilo del carbono anomérico. Esta unión va a formar el famoso enlace glicosídico. ¿Se acuerdan por qué dijimos que se podía decir glucosídico o glicosídico? Porque no solo va a participar la glucosa. Exacto, bien, no solo va a participar la glucosa, sino cualquier monosacárido va a poder participar, ¿no? Entonces, dijimos que no había como mucho problema en decirle glico o glucosídico. Ahora, doña Naomi, dentro de una célula, ¿cómo se forman los enlaces glucosídicos? ¿Cómo, Miss? Perdón, es que no entendí. Dentro de una célula, ¿cómo se forman los enlaces glucosídicos? Ay, no me acuerdo bien, maestra. Bueno, ¿de qué más te acuerdas de la clase, Naomi? Bueno, me acuerdo más o menos de lo que ahorita mencionó Karen y y de las uniones del carbono anomérico y creo que ya. Creo que ya. A ver, ¿quién le ayuda a Naomi a decirnos cómo se forma un enlace glucosídico dentro de una célula? ¿Quién participa? O sea, entra a la célula una glucosa y otra glucosa y se pega por obra del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? No lo forma la Que ver el base carbono de toque. hidroxilo. ¿Las qué, perdón?
la enzima sintetasa? Ok, las enzimas sintetasas, ¿no? Dijimos que en realidad es un paso bastante complejo, que era lo que habíamos puesto de ejemplo aquí de la lactosa. Y yo les dije, bueno, aquí nos pusieron como el camino fácil, ¿no? Porque en realidad la glucosa también lleva modificaciones. Ustedes podrían decir, bueno, ¿quién va a formar lactosa? Las vacas, por ejemplo, ¿no? En la formación en la elaboración de leche, pues obviamente va a formar los azúcares, que sería la lactosa. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a partir de moléculas de galactosa y moléculas de glucosa. Pero yo les comenté que curiosamente la glucosa la podía convertir en galactosa. ¿Y por qué la puede convertir? Porque acuérdense que la glucosa y la galactosa son diastereoisómeros y ellos van a diferir en la orientación de alguno de los carbonos quirales, excepto el último, evidentemente, o el más alejado del grupo carbonilo. Entonces, al ser diastereoisómeros, pues mediante alguna enzima, alguna mutarrotasa, alguna que voltee los enlaces, puede generar isómeros. Y entonces la glucosa también tendrá diferentes modificaciones, justo como las están viendo con la galactosa, que dijimos que primero entra una galactosa sinasa. ¿Se acuerdan qué hacen las sinasas o las enzimas quinasas? Va a acelerar las reacciones químicas del cuerpo. Bien, ¿por qué? ¿Qué hace? Las acelera, pero ¿por qué? ¿Qué hace? Todas las enzimas aceleran reacciones, pero ¿qué hace? Añade fosfatos. Bien, entonces añade fosfatos, que en otras palabras es que fosforila, ¿no? Y ¿se acuerdan cuando empezamos a hablar de los derivados de los monosacáridos, aquellos que tenían este tipo de enlace? ¿Se acuerdan de los esterfosfatos? ¿O no? Sí, mis. Entonces, este tipo de molécula está haciendo un intermediario, ¿no? Un intermediario metabólico. Está poniendo una molécula ya activada. Y entonces, después de que entra una sinasa o una quinasa, va a entrar una transferasa. Una transferencia lo único que hace es pasar una molécula de un lado a otro. Aquí no me voy a adentrar tanto porque en el tercer parcial vamos a ver enzimas. Y posteriormente ya entra una sintetasa que algunos compañeros me preguntó que si era la sintasa, sí. Solamente que la sintasa viene de la traducción literal del inglés sintase. Ajá. Puedes decirse sintetasa o sintasa, no hay problema alguno. Entonces, finalmente, la lactosa sintasa o sintetasa va a ser la que los va a unir. Y yo aquí se los manejé así como si fuera un nombre y un apellido, ¿no? Entonces, el nombre y el apellido sería este. Y entonces, las enzimas que unen a dos monosacáridos se llaman sintetasa. Su nombre pues va a depender de lo que vaya a estar formando, ¿no? Si va a formar una lactosa, una sacarosa, una manosa, entonces se llamará manosa sintetasa, lactosa sintetasa, sacarosa sintetasa, ¿no? Ahí estará cambiando. Y esto es lo que sucede dentro de una célula, por eso dice in vivo, porque pues las células van a estar vivas, ¿no? Y pues ya de ahí, estos oligosacáridos tendrán funciones importantes dentro de la célula que platicaremos ahorita en unos segundos, ¿no? Entonces, me acuerdo que creo que sí habíamos visto esta diapositiva, la verdad no recuerdo muy bien, pero de todas maneras vamos a repetirla.
Ya vimos cómo se va a formar un disacárido, qué es lo que se necesita y en realidad quién lo lleva a cabo, ¿no? Ya dijimos, no es de que yo ponga dos glucosas juntas y de pronto ya se unieron. En realidad alguien tiene que ayudar y dentro de la célula será una enzima. Entonces, las características que llegan a tener los disacáridos es que los monosacáridos que lo comprenden, es decir, tenemos un monosacárido y otro monosacárido que se está uniendo por un enlace glicosídico. Ellos pueden ser iguales o no, es decir, podemos unir dos glucosas o podemos unir una glucosa y una fructosa. Y no hay problema alguno, ¿no? Ya habíamos dicho que siempre, siempre debe de intervenir al menos un carbono anomérico y que al unirse me va a dar un disacárido reductor o no. Siempre vamos a tener un reductor o no. Y entonces nosotros ya tenemos mucha experiencia en determinar quién es sí es reductor y quién es no es reductor. Entonces, vean esas 4 moléculas. En su cuadernito nada más le van a poner el nombre y si es reductor o no. Esa no me lo van a subir, pero sí necesito que lo chequen. ¿Por qué? Porque son algunas de las moléculas que son importantes conocerlas, porque la lactulosa, la turanosa, la gentiobiosa, por ejemplo, son disacáridos importantes para las bacterias. ¿Por qué son importantes? Porque ellos son conocidos como prebióticos. Los prebióticos, voy a anotarlo aquí, los prebióticos son oligosacáridos no digeribles para nosotros. Entonces, no son digeribles. Pero, por los humanos. Pero quienes sí los pueden digerir son las bacterias. Las bacterias muchas veces se alimentan de este tipo de oligosacáridos. Y la ventaja es que las bacterias que se alimentan de estos oligosacáridos generalmente son bacterias ácido lácticas. Val es bacteria ácido láctica. ¿Algunos de ustedes consume Yakult, por ejemplo? ¿O consume algún shot de probióticos como los que tiene Activia? ¿Los conocen? Pues sí, maestra. De hecho, son los que tienen los lactobacilos, ¿no? Que son unas bacterias como en forma de palitos. Exacto. Bien, Rodrigo. Entonces, dentro de bacterias acidolácticas tenemos a los lactobacilos, al lactococcus, algunos strepto, como Streptococcus thermophilus, a pediococcus, bifidobacterias, propionibacterias. Entonces, estos microorganismos son parte de la biota de nuestro intestino. Entonces, en realidad, gracias a la biota que yo tengo en mi tracto gastrointestinal, puedo combatir muchas infecciones, puedo proteger a mi intestino y también puedo digerir muchos alimentos. Curiosamente, gracias a estas bacterias. Entonces, estas bacterias acidolácticas que son benéficas para la salud, la mayoría se va a alimentar de prebióticos, que son oligosacáridos, que están formados por múltiples unidades, por ejemplo, de lactulosa. Eso quiere decir que si yo consumo este tipo de oligosacáridos, no es que lo esté consumiendo para nutrirme yo, sino lo estoy haciendo para alimentar selectivamente a mi microbiota. ¿Por qué digo alimentar selectivamente a mi microbiota? De las bacterias que nosotros tenemos en tracto gastrointestinal y cavidad bucofaringea, todas tienen como azúcar predilecto a la glucosa.
Entonces, a todas con que les den glucosa crecen muy feliz. Claro está el caso de los niños, ¿no? Entonces, cuando son pequeñitos, les dicen, no comas tantos dulces porque se te van a picar tus dientes. Porque pues está alimentando de forma descontrolada a todas las bacterias que tenemos en todos lados. Y pues obviamente los niños no tienen una correcta limpieza o muchos cuando son muy pequeñitos todavía no se pueden lavar los dientes, ¿no? Entonces, si se fijan ahí, cuando nosotros le damos glucosa, pues está comiendo, todos están comiendo. En cambio, si nosotros damos un prebiótico, cuando llega a mi tracto gastrointestinal, únicamente se van a alimentar estas bacterias acidolácticas. Y a lo mejor si yo me fui a comer unos tacos al metro y traía ahí algunas salmonelitas, algunas E. coli, qué sé yo, y mi biota intestinal está muy bien nutrida, tenemos una buena diversidad de entre mi microbiota, entonces nada me va a pasar. Pero eso lo voy a lograr porque al consumir yo los prebióticos, pues estaré favoreciendo el crecimiento de las bacterias acidolácticas y no de la salmonela o de la E. coli que ya me comí en los tacos. Entonces, por eso son importantes este tipo de carbohidratos, ¿ok? Entonces, véanlos y díganme, ¿cuál de ellos es reductor y por qué? Entonces, les voy a dar 5 minutitos para que vean las estructuras. Son 1:30, 1:35. Empiezo a preguntar al azar. Escriban en su cuaderno, claro está. ¿Mi se lo vamos a mandar en alguna asignación? No, solamente escriban ustedes. Aquí.
Listo, vamos a comenzar. Entonces, vamos a buscar a... Maestra, dice mi compañero Edgar que Teams lo sacó de la reunión porque le está fallando mucho su internet. Ok, gracias. Am, Emilia. ¿Andas por ahí? Sí, Miss, aquí estoy. Ok, tú vas a ser la primera. Entonces, ¿la gentiobiosa es reductor, sí o no? Sí es reductora. Ok. ¿En dónde estás viendo el extremo reductor? En los carbonos anoméricos que están en el número 1. No sé, ¿qué molécula lo tiene? ¿La A o la B? ¿Cuál es el extremo reductor? ¿El del A o el del B? A todos le vamos a Creo poner que es el del B, Miss. el del B. Ok. Ahora, véanlo entre todos, únicamente el de la gentiobiosa. ¿Qué tipo de enlace es? Primero dígame, ¿es alfa o beta el enlace? ¿Beta? ¿Se acuerdan cuál era alfa y cuál era beta? Sí, alfa abajo y beta arriba. Ok. Entonces, ¿qué es? Beta. Beta. Entonces, aquí Beta. tenemos un enlace beta. Vamos a empezar a ver cómo es que se indica cuál es el enlace. Lo primerito que vamos nosotros a tomar en cuenta es este monosacárido de aquí. ¿En qué carbono se hizo el enlace? En el carbono 1. Bien. Entonces, lo tenemos en el carbono 1. Vamos a empezar a ponerle el nombre. Tiene un enlace alfa 1, se pone una flechita y díganme con qué carbono de la otra molécula se llevó a cabo el enlace. Con el 5. No, Es con el último, ¿no? Con el 6. con el 6, exacto. Justo se los puse porque este trae una trampa. Es alfa 1,6. ¿Por qué es alfa 1,6? Aquí tenemos el carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, muchas moléculas que ustedes van a ver, no le van a poner el otro carbono como lo están viendo aquí en A, por ejemplo. Este carbono que están viendo aquí en A se lo están poniendo completito. Acá no. Acá lo único que están haciendo es marcar el carbono con esta línea y este ángulo que forma aquí. Entonces, aquí hay otro carbono. Entonces, la gentiobiosa está formado por un enlace alfa 1,6. ¿Sí? ¿Ya lo anotamos? ¿Todos van bien hasta aquí? ¿Lo entendimos? Sí, Miss. Vámonos con esta molécula de acá. Isomaltosa. Para la isomaltosa me lo va a decir Briseida. ¿La isomaltosa es o no reductor? Es reductor, Miss. ¿Es reductor? ¿Quién le da la característica de reductor? ¿La molécula A o la B? ¿El monosacárido A o el B? La B. ¿La qué, perdón? La B.
La B, ¿no? Entonces, aquí tenemos el carácter reductor. Ahora, tú misma, Briseida, dime, ¿el enlace es alfa o beta? Alfa, Miss. Alfa. Entonces tenemos un enlace alfa y luego los numeritos, ¿quién me ayuda a ir viendo qué numeritos son? También tendría que ser 1 y 6, ¿no? 1 y 6. Entonces es alfa 1, 6. Vamos a volver a ponerlo. Alfa 1, 6. Aquí deben de tener mucho cuidado porque pues ustedes dirían, bueno, es que es alfa 1, 6, pues entonces es la misma molécula, o sea, ¿por qué la gentiobiosa y la isomaltosa no son la misma? ¿En qué difieren? Obsérvenlo bien. En la posición, bueno, en la posición del carbono antiómero, el hidrógeno arriba está en la parte de abajo y en la isomaltosa está en la parte de arriba, ¿no? Ok, Siret, pero no se llama el carbono enantiómero, ¿cómo se llama? Anumérico. Anomérico. Bien. Ay, sí, lo siento, es que siempre me equivoco, me hizo una disculpa. Ok, el carbono anomérico. Entonces Maestra, es... como duda, gentiobiosa no es beta. No. No es beta porque lo que se pone en el enlace, déjame mover lo que se pone, esto de alfa, es del monosacárido que está dando su carbono anomérico. Ok, Y gracias. si te fijas, ¿qué era? Ese es alfa. Ajá, ¿y qué es, Aleidis? Sí, también alfa. Alfa, ajá. Entonces siempre digamos que si es alfa o beta el enlace, lo va a dar el monosacárido que esté participando con su carbono numérico. Siempre, ¿sí? Ahorita de ahí van a ver cómo va a salir otra regla. Ahora, ¿qué tenemos de importante en gentiobiosa y qué tenemos de importante en isomaltosa? Como había mencionado, este tipo de disacáridos, nosotros no lo podemos utilizar. Ya les dije que quienes lo utilizan son, por ejemplo, las bacterias. Aquí, quien es mucho más común es la isomaltosa. La isomaltosa se obtiene de la degradación del almidón, pero no se preocupen, ahorita lo vamos a ver cuando veamos polisacáridos, van a ver por qué del almidón. ¿Qué características tiene la isomaltosa? La isomaltosa se va a utilizar mucho en la elaboración de postres, por ejemplo, ¿no? Pero tal vez no siempre en los postres que nosotros hagamos en casa, sino en los que hacen en los restaurantes, pues digamos así, como que hacen postres casi con formitas y que se ven así como súper bonitos y nadie se los quiere comer. ¿Por qué? Porque la isomaltosa nosotros lo podemos ocupar como un endulzante no calórico. ¿Por qué es un endulzante no calórico si yo estoy viendo ahí que tiene glucosas? ¿Cómo es posible que no va a ser calórico si no tiene glucosas? Es no calórico porque nosotros no tenemos las enzimas para romper ese disacárido. Entonces, para romperlo, nosotros necesitamos una glucosidasa alfa 1,6, es decir, una enzima que corte enlaces 1,6. Y nosotros no lo tenemos. Entonces, como no la tenemos, la isomaltosa va a servir para endulzar, sí, pero no va a servir para que yo pueda utilizarlo como fuente de energía. Entonces, así como entra, sale.
Es por eso que este tipo de endulzantes, si nosotros los consumimos en concentraciones muy altas, generan diarrea. Porque si bien las bacterias ácido lácticas que yo tengo en mi intestino lo van a utilizar para su crecimiento, para la obtención de energía, tampoco es que coman kilos. O sea, en realidad comen o se alimentan o utilizan concentraciones muy bajitas. Entonces, por eso se recomienda no consumirlo en exceso. Otra ventaja que tiene la isomaltosa, que ya tal vez no es para nosotros, pero sí lo es para los reposteros, es, por ejemplo, que la isomaltosa no va a generar cristales con diferentes tamaños. ¿A qué me refiero con eso? Cuando nosotros consumimos helados, no sé si alguna vez han hecho ustedes helado en casa o han comprado helados caseros. Cuando el helado se empieza a derretir en su boca, se siente arenoso. En cambio, cuando ustedes se compran un helado industrializado, por ejemplo una Magnum, cuando empieza a derretirse en su boca, se siente cremoso, se siente una mezcla homogénea. Eso es porque todos los cristalitos que se han formado son del mismo tamaño. En cambio, cuando nosotros utilizamos algún otro tipo de azúcar, como la sacarosa, por ejemplo, los enlaces, los cristales son de diferentes tamaños y ahora sí dejan ese sabor o más bien esa sensación de arena en boca. Esa es una de las cosas para lo que lo usan. Y la otra es por el brillo que genera. Entonces, todos aquellos postres que ustedes ven que arriba tiene como una figura en caramelo, no es únicamente azúcar caramelizada. Nuestra azúcar, que sería la sacarosa caramelizada, puede hacer ese tipo de cosas, pero el caramelo no queda tan brillante con el paso del tiempo. En cambio, con isomaltosa sí, van a ustedes a obtener ahí figuritas que brillan mucho. Entonces, esa es una de las ventajas que se tiene. ¿Sí? Ahora vámonos con la lactulosa. Vamos a verla. Aleidis, ¿es o no es reductor? Sí, sí es. Ok. ¿Quién le da la característica de reductor? La B. Bien. Ahora ayúdame con el enlace. ¿Es alfa o beta? Ahí cómo se determina si está como en paralelo, abarca las dos. Está como tanto arriba como abajo. No, olvídelo. Es beta. Ok, bien, Aleidis. Es Ya. beta. Ahora, ¿cuál sería el primer numerito? ¿Beta qué? Es 1. Beta 1, bien, vamos bien. Entonces tenemos un enlace beta 1. ¿Y con quién está unido? Acuérdense cómo se enumeran las furanosas. No sé si con el 2. No. Vayan enumerándolo. Dibújenla y enuméranla. ¿Alguien ya tiene la respuesta? ¿Con el 3? No. ¿En el 4? En el 4. Bien. Entonces, ¿por qué es en el 4? Acuérdense que cuando hablamos de una furanosa, a pesar de que, ahorita se los pongo en grande porque si no, no puedo escribir. Esta parte de aquí, ¿están viendo dónde estoy como marcando? ¿Sí? Ese es nuestro carbono numérico. Pero nosotros dijimos que aquí está otro carbono, que no es la regla como con las piranosas, que ya este carbono numérico es el 1. No, aquí este carbono numérico es el 2, este es el 1, entonces tenemos 1, 2,
3, 4. Vamos a ponerlo en grande para que lo vean. Este en lugar de ser el 1 va a ser el 2. ¿Por qué? El 1 es este. 1, 2, 3, 4. Entonces es un enlace beta 1. 4. 4. Perfecto. Muy bien. Entonces, la lactulosa, ese sí es 100% un prebiótico y ayuda mucho al crecimiento de bacterias ácido lácticas, ¿no? Y es para lo único que se ocupa, no se ocupa para alguna otra cosa. En algún momento, déjenme, no recuerdo el nombre, pero los médicos lo llegan a dar como se me fue el nombre, cuando están las personas que no pueden defecar y que les dan que son como los genocidos. Laxante. Un laxante, gracias. Sí, un laxante, se me olvida la palabra. Es un laxante suave. Y es un laxante suave porque no genera que el paciente vaya al baño a los 5 minutos de habérselo tomado, entonces sí va a tardar un poquito. Es un laxante suave porque lo que hace es estimular para que su misma biota le ayude un poquito al paciente a digerir todo lo que tiene ahí y se les da una concentración que está ligeramente arriba del límite para que no haya diarrea. Entonces está como ligeramente arriba. Y entonces eso ya empieza a generar peristaltismo en nuestro intestino. Entonces es como que ayuda de dos lados, ¿no? A que el intestino empiece a moverse y a que las bacterias lácticas se estimulen, crezcan y ayuden a degradar todo lo que hay ahí atorado y de cierta manera entonces la persona evacúe, pero de manera suave, o sea, no es así como los que venden que apenas se lo tomó y ya tiene que estar en el baño. ¿Por qué de manera suave? Porque los que son bastante agresivos barren con todo, o sea, sacan todo lo que hay ahí y de paso llegan a dañar a veces la microbiota y a veces llegan a dañar el mucus que nosotros tenemos en nuestro intestino. De hecho, ahorita también vamos a hablar del mucus. Entonces, la lactulosa puede ser utilizado como laxante suave. Ahora, vámonos a la última, la turanosa. La turanosa tiene una trampa. Véanla bien. ¿Quién me puede decir si es o no reductor y por qué? Yo, profe, porque no tiene ningún carbono anomérico libre. No tiene ningún carbono anomérico libre, entonces es no reductor, No ¿seguro? reductor. ¿Por qué crees que no tiene un carbono anomérico libre? Porque Chécalo, chécalo. Leonardo, con calma. ¿Estás seguro que no tiene un... Yo creo que tengo la respuesta, porque en el carbono anomérico tiene un hidrógeno, se repiten dos hidrógenos y en vez de un hidroxilo, ¿no? Pero entonces sería numérico. no, El profe. carbono numérico está del otro lado, ¿no? Está del otro lado, ok. Entonces, Leonardo, ese no es un carbono anomérico, está del otro lado. ¿En dónde está el carbono anomérico? En Yo te... A. No. Vamos a ver la estructura B. Yo se los voy a enumerar los carbonos, bueno, no les voy a enumerar los carbonos, se los voy a poner con letra. Vamos a empezar con C, D, E, F, G, H. Leonardo, vamos a enfocarnos al B. ¿Qué carbono es el anomérico? El G. ¿Cuál, perdón? El G. El G, exacto. Entonces, Leonardo, ¿crees que sea reductor o no la turanosa? Usted puede. Pues
Yo digo, pues sí, porque está libre. Exacto. Sí, porque está libre. ¿Se fijaron cuál es la trampa? Una parte la dijo Siret. Por los Están en otra hidrógenos. posición, ¿no? Está en otra posición. ¿Qué es lo que sucede aquí? La turanosa está formada por una glucosa, que es la A, y por una fructosa, que es la B. Pero, oh, sorpresa, la fructosa no estamos acostumbrados a verlo como piranosa, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cómo estamos acostumbrados a ver la fructosa? Véanla acá abajo. ¿Cómo estamos acostumbrados a ver a la fructosa? Déjenme buscarles una fructosa por aquí. No tengo fructosas. Buscan una fructosa en internet. Aquí tengo una fructosa. ¿Cómo estamos acostumbrados a ver las fructosas? Como furano. ¿Como una furanosa? Como una furanosa. Y entonces ahí la estamos viendo como una ¿qué? ¿Piranosa? Piranosa. Como una piranosa. Entonces eso es lo que nos está metiendo ruido. Ujú. Ay, ya me fui hasta no sé dónde. Aquí está. Entonces aquí la estamos viendo como una piranosa. Y la otra palabra, la clave, la dijo una de sus compañeras que dice, está como en otra posición, está al revés. Ajá. Entonces estábamos acostumbrados que si este es el carbono anomérico tendría que ir de este lado, pero no, lo voltearon de este lado. ¿Por qué lo voltearon de este lado? Porque era más fácil dibujar aquí así el enlace glucosídico, ¿no? Que hacer una rayota hasta como por acá. Entonces, fíjense, ¿la turanosa es o no reductor? Sí es. Ok, Sí. entonces aquí nosotros pusimos a la fructosa como que con sus carbonos con letras, pero dígame cuál sería el 1. El C. El H. No, no es el cierto, es el H. El H, bien, bien, chicos. Entonces, el H sería el 1, el G sería el 2, el F3, 4, 5, 6. Ujú. ¿Sí? ¿Nos quedó claro o no? ¿Vieron dónde está la trampa de la turanosa? ¿O no? Sí. Ok, ¿por qué está así? Si ustedes buscan turanosa en internet, se van a dar cuenta que muchos sí les van a poner la estructura de la fructosa como una furanosa. Pero en realidad la turanosa es una de las pocas moléculas en el que la fructosa adquiere otro tipo de anillo, se cicla diferente. Entonces ya habíamos platicado que la fructosa, a pesar de tener 6 carbonos, se cicla en un anillo de 5 cinco constituyentes, porque esa es la forma más estable para la fructosa. O sea, si la fructosa está solita, está estable como anillo, pero de furanosa. Si la fructosa se une a la glucosa, pero generando una molécula de sacarosa, entonces también está muy estable en su forma de furano. Pero en la turanosa no. En la turanosa, cuando se va a unir, la fructosa cambia de forma al ciclarse. Y ahora forma una piranosa. Ajá. ¿Por qué? Debido al tipo de enlace que está formando. Entonces, díganme qué enlace es. ¿Alfa o beta? Alfa. Alfa. ¿Alfa qué? 1, 2. 1, 2, ¿seguro? Vamos a ver, H, dijimos que H es 1, ¿no? H es 1, G, G2, F,
3. 4, 5, 6. Entonces el enlace es 3. 3. alfa 1, 3. Bien. Entonces la turanosa tiene un enlace alfa 1, 3. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿O nos perdimos ahí? Nada más, ¿me podría repetir cuando nombramos alfa o beta, porfa? Alfa o beta va a venir del monosacárido del extremo no reductor. En otras palabras, alfa o beta lo va a dar el monosacárido que esté participando con su carbono anomérico. Entonces, por ejemplo, pues en todos estos la forma en la que se está acomodando es que todos los As son los extremos no reductores, que son los que están dando su carbono anomérico para que se forme el enlace glicosídico. Entonces, si este es el carbono anomérico, que él es el 1, en este caso, vemos que era. En el de la gentiobiosa, pues dijimos que era alfa, porque está abajo. En el de la isomaltosa dijimos que es alfa, porque está abajo. En el de la lacturosa dijimos que es beta, porque está arriba. Y en esta es alfa, porque está abajo. ¿Sí, Leonardo? Ok, profe, sí. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la turanosa? ¿Por qué caímos en la trampa? Porque estamos dando por hecho en donde siempre se va a ubicar un carbono anomérico. Pero para que eso no les pase, porque obviamente en el examen van a venir estructuras, siempre tienen que hacer el mismo ejercicio de toda la vida. Buscar el oxígeno que forme el miacetal. Una vez que lo encontré, localizamos sus dos carbonos. Una vez que ya los encontré, veo aquel que tenga unido un grupo hidroxilo directamente. Y entonces en ese que les puse en amarillo, siempre estábamos acostumbrados a verlo a la derecha. Ahí venía una de las trampas. El de la derecha, ¿por qué no es el carbono anomérico, chicos? Tiene 2 hidrógenos. Entonces ahí no hay ningún hidroxilo. Entonces, pues, si no es ese, pues tiene que ser el otro, ¿no? Y si no es el otro, quiere decir que eso no es un monosacárido, pero obviamente lo es. Entonces, si nos vamos al de la izquierda, vean el carbono, ahí tiene su grupo hidroxilo directamente unido. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Sí. Ok. Dime. Si no tienen dudas, si tienen que anotar algo, les doy 30 segundos para anotarlo. Si tienen dudas, adelante. Ahora, antes de que se me olvide, porque no les conté nada de la turanosa. La turanosa es un disacárido que se encuentra en la miel. Ahora, ¿ustedes han escuchado o saben por qué es preferible endulzar, por ejemplo, con miel que con algún otro azúcar? Ahora sí, porque vamos a endulzar. Porque la miel es menos dañina, ¿no? Aparte, y porque es más pura, ¿no? Las otras azúcares ya están procesadas, ¿no? Son azúcares refinados. Ok, puede ser porque son azúcares refinados, pero por ejemplo, si hablamos de que yo le voy a poner azúcar mascabado, es de los menos refinados, porque sigue siendo como mejor endulzar con miel que con mascabado. Está bien la parte de la refinación.
no sé si vaya por las mismas tiradas, maestra, pero por ejemplo, cuando a una persona se le baja la presión, generalmente se le recomienda consumir azúcar, ¿no? Y por ejemplo, yo sabía que la miel es una de las azúcares que más rápido se absorben en el torrente sanguíneo del cuerpo. Entonces, Ujú. no sé si sea por eso. Sí, en una parte es por eso, ¿no? Y también aquí estaríamos hablando porque la miel es rica en fructosa, ¿ok? Ahora, ¿entra más rápido al torrente sanguíneo? Sí, pero la ventaja ahí es que la fructosa, para que entre a glucólisis, tiene que sufrir una isomerización, que lo van a ver en bioquímica 2. Ujú. Y entonces ya de ahí se va a tardar un poquito en poder usarla al 100%, ¿no? Para que de fructosa pase de alguna forma a glucólisis, de alguna forma de imitar a una glucosa. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que ayuda? A pesar de que sí va a entrar rápido, hablando como de cosas que tengamos en casa, porque si tuviéramos que utilizar algo para que entrara rápido a torrente sanguíneo, utilizo glucosa. Pero a menos de que seamos reposteros, no vamos a tener glucosa en casa. No, no se acostumbra a tener glucosa. O sea, aparte es muy cara la glucosa como tal. Ujú. Entonces la fructosa, como dice su compañero, va a ser la segunda en ingresar más rápido, ¿no? Va a ser la segunda en ingresar más rápido, pero tampoco va a generar picos glucémicos tan importantes como lo hacen otros tipos de azúcar. Ujú. Y no lo va a hacer porque eh, en bajitas concentraciones, muy, muy, muy bajitas, vamos a tener a la turanosa. La turanosa es parte de la miel. Entonces, al tener turanosa, el cuerpo intenta utilizarla porque ahí hay una glucosa. Pero, oh sorpresa, no la podemos utilizar. De nuevo, no la podemos utilizar porque nosotros no tenemos enzimas alfa 1,3. Entonces, al no tener alfa 1,3, esa se queda ahí, así como entra, sale. Y entonces, en realidad, nosotros solo vamos a estar utilizando las fructosas que tenga la miel. Pero, pues también está a la forma que tiene, que es tan espesa y todo eso, va a permitir que las poquitas fructosas que anden libres y que se puedan escapar de la matriz nos ayuden a tener energía. Ujú. Pero son pocas. El resto de las fructosas nos vamos a tardar mucho en utilizarlas. Entonces, con la miel, obvio, no les estoy diciendo con la miel comiéndose 4 cucharadas en medio, en menos de un minuto, ¿verdad? Sino si ustedes endulzan un té con miel, por ejemplo, toda esa energía la van a ir obteniendo poquito a poquito. Sí, de pronto van a tener como una inyección de energía por las fructositas que queden como más disponibles, pero las otras poquito a poquito las vamos a empezar a utilizar, ¿no? A diferencia de la sacarosa, nosotros sí tenemos enzimas para romperla. Ujú. Y entonces, como sí tenemos enzimas para romperla, se forman los picos y es por eso que a veces hay problemas, ¿no? Porque endulzamos mucho algo y la energía es muy rápida cuando se obtiene. Ujú. A diferencia de la miel, que es sorprendente, ¿no? Porque estamos diciendo la fructosa va a entrar más rápido, sí, pero no está tan disponible, ¿no? Por la viscosidad que va a tener. ¿Ok? Y finalmente por la presencia de la turanosa. La turanosa no la vamos a usar nosotros. La turanosa nos está dando un sabor dulce. ¿Y por qué nos da un sabor dulce? Porque es reductor. Ujú. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Miss, ¿la gentiobiosa qué función tiene? La gentiobiosa no tiene alguna función para nosotros en la salud. Denme un segundito.
Disculpen, chicos. Como mencionaba, no tiene una función en la salud. Para nosotros no tiene función alguna hasta el día de hoy. O sea, no con eso quiero decirles no sirve absolutamente para nada, porque muchos de estos prebióticos pues están como en proceso de estar estudiando para qué sirven. El hecho de conocer a los prebióticos no tiene tanto tiempo que ya se sabe de él, ¿no? Pero el principal uso es por parte de las bacterias, no de nosotros. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Oh, no. Maestra, Dime. yo tengo una pregunta. Ujú. Bueno, es una pregunta como irrelevante, pero ¿qué pasaría si usamos isomaltosa para endulzar todos los días, por ejemplo, el café o una agua? O sea, si la empezáramos a consumir, si la reemplazamos por glucosa. No te va a pasar nada, pero tienes que utilizarla en concentraciones muy, 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 muy bajitas. Ajá. Lo que sí se sugiere es dependiendo por qué lo estás haciendo, ¿no? O sea, a lo mejor las personas diabéticas, pues se entiende para controlar el pico de glucosa. Pero si estamos hablando de una persona que no tiene problema alguno, entonces debe de regular también el otro tipo de azúcares que sí está consumiendo. Ahora, hasta el día de hoy, al menos hasta el día de hoy, la isomaltosa no ha reportado o no ha sido confirmado por la FDA que ya genere un problema, que es muy probable que sí encuentren trabajos aislados en los que lleguen a decir que sí se llegan a presentar problemas porque no la podemos utilizar. Y entonces, pues puede ser que se empiecen a formar cuerpos cetogénicos, que no la podamos expulsar tan rápido y cosas así. Pero al menos la FDA hasta el momento no la ha reportado como peligrosa. ¿Y qué otra cuestión podríamos estar teniendo? A lo mejor al consumir únicamente isomaltosa podríamos ir disminuyendo nuestra biota de nuestro intestino, porque no todas las bacterias ácido lácticas podrán romper la isomaltosa. Entonces ahí sí tendríamos que estar equilibrándolo con glucosas, que no es tan difícil, ¿no? O sea, si alguien consume pan, pues ya está consumiendo glucosas. Pero lo único que tendrías que hacer es regular la cantidad, no ponerle tanto. Se dice que cuando nosotros vamos a consumir edulcorantes no calóricos, no podemos pasar del gramo por día. Para evitar llegar a tener estos problemas, como les digo, de cetogénesis, por ejemplo, de diarreas. Hay algunos edulcorantes que después, si tenemos tiempo, platicamos de ellos, que son un poco criticados porque dicen que en los niños producen ciertos problemas, ¿no? Déficit de atención y cosas así. Pero igualmente la FDA no lo ha determinado como tal. Por eso a veces en los dulces, bueno, no en los dulces porque no es para niños, en los chicles y esas cosas, les llegan a poner, contiene edulcorantes no calóricos. Y es como una advertencia de que pues no se los des a los niños, ¿no? Porque aún no se sabe, aún no se tiene idea. Pero ahí entonces lo recomendable es no pasarse del gramo. Y es increíble porque si ustedes lo pesan, se van a dar cuenta que un gramo es bien poquito y a veces las personas llegan a consumir hasta 3 gramos de edulcorantes no calóricos. Entonces ahí lo importante sería no pasarse. No te puedo decir que haya una evidencia clara de lo que pueda suceder, pero sí puedes llegar a encontrar artículos que hablen de cetogénesis, de acumulación, de trastornos de la atención y cosas así. Sí, maestra, muchas gracias. De nada. Ahora, vamos a pasarnos a esto en cuanto a la anotación de la estructura. Este tipo de anotación no se las voy a pedir yo que se la aprendan. Realmente a mí lo que me interesa es esto, que si yo les pongo dos moléculas, bueno, más bien un disacárido, ustedes me puedan decir es reductor o no y por qué. Si es el enlace es alfa o beta y
cómo está el enlace 1,6, 1,3, 1,4. Eso es importante, eso sí que es como mucho más relevante. Y va a ser relevante porque lo van a ver ustedes en bioquímica 2 cuando les digan qué enzima está actuando. Pero ya este tipo de enlaces, al menos para ustedes, si no se van a dedicar a la glicobiología, no es tan importante, ¿no? Pero si alguien se quiere dedicar a la glicobiología, a fuerza va a tener que hacer un posgrado y entonces ahí tendrá que aprenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos a las moléculas como gentiobiosa, turanosa, isomaltosa, lactulosa, lactosa, sacarosa. Esos son los nombres que ya se le dan a los disacáridos, pero químicamente no tienen ese nombre. Por ejemplo, la sacarosa, su nombre tendría que ser alfa de glucopiranosa 1,2 beta de fructofuranosa. Entonces imagínense que ustedes le digan a sus papás, pásame la alfa de glucopiranosa 1,2 beta de fructofuranosa. ¿Qué les van a decir? En primera se van a aprender semejante nombrezote y van a saber de qué están hablando. ¿Creen que se puede utilizar ese nombre? Yo creo que para una persona que no tiene los conocimientos como nosotros, pues es complicado que nos puedan entender, ¿no? Exacto, exacto, está bien complicadísimo el nombre, ¿no? Entonces, estos son los nombres químicos. Y los nombres como sacarosa, lactosa, pues es los que se conocen mundialmente, ¿no? Y que de hecho la bioquímica lo acepta. O sea, en bioquímica sí vamos a decir la fucosa sirve para tal cosa, la arabinofuranosa sirve para tal cosa. Nunca le damos el nombre químico como tal, porque empieza a ser muy complicado. Pero sí necesitamos conocer que hay reglas. Por si en algún momento se lo encuentran, en algún artículo se lo encuentran, sepan leerlo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para determinar el nombre, se va a iniciar con el azúcar que tenga o que esté participando su carbono anomérico, es decir, a eso le llamamos extremo no reductor. Si se acuerdan o pusieron atención, desde aquí yo se los dije, el extremo no reductor es este lado. ¿Por qué es un extremo no reductor? Porque su carbono anomérico está participando. Entonces pierde la capacidad reductora. ¿Ok? Entonces siempre vamos a iniciar por el lado no reductor. Por ejemplo, la sacarosa está formada por glucosa y por fructosa. Pero vean cómo todavía es mucho más estricto. Sí, está formada por glucosa y por fructosa, pero la molécula tiene una glucosa ciclada y una fructosa ciclada. Entonces se llama alfa-glucopiranosa. Y la fructosa es una alfa-fructofuranosa. Entonces aquí ya tenemos a las dos moléculas. Vamos a empezar por el lado no reductor. ¿Quién está dando su carbono anomérico? La glucosa, véanlo aquí. El carbono anomérico que está participando le quita la función de reductor a esta glucosa. La fructosa, ella no está, no está siendo la primera que está formando parte de la molécula, entonces siempre va a ser esta. Ahora, la glucosa está en una conformación ¿qué? Véanlo aquí para dónde está. Beta. No. Es alfa. Alfa. Ok, entonces la glucosa es alfa. La glucosa dijimos que al menos en la naturaleza y lo que consumamos siempre va a estar como D. Entonces por eso es alfa D glucopiranosa.
Aquí está participando el enlace 1 y en la fructosa está participando el enlace 2. En este caso, a pesar de que la glucosa y la fructosa ambos están dando sus carbonos reductores o sus carbonos anoméricos, por regla, la glucosa siempre va a ser nombrada antes que cualquier otro de los monosacáridos, si es que ambos fueran no reductores. Pero no nos compliquemos la vida. Vamos a pasarnos aquí a la lactosa. Entonces, en la lactosa nosotros dijimos que está la galactosa y está la glucosa. Si ustedes tuvieran que nombrarlo, llamarían o nombrarían primero a la galactosa. ¿Por qué? Porque su carbono anomérico es el que está participando en el enlace. Y después ustedes nombrarían a la glucosa. Entonces, si ustedes quisieran llamarlo como este de aquí, nosotros tendríamos una beta, vean cómo está acá arriba, una beta de galactopiranosa, porque vamos hasta aquí, beta de galactopiranosa, el número sería el 1, ¿y con qué carbono está unido? ¿Con el 4? ¿Con el cual, perdón? ¿Cuál me dijiste? Es que no te escuché bien. Perdón, Luis, creo que con el 4. Bien, con el 4. Entonces sería beta de galactopiranosa 1, 4, ¿qué? Ayúdenme con el nombre. Fructosa. Pero hay que darle todos sus apellidos. Mira, vamos a regresarnos aquí. Vamos a ver cómo era el carbono anomérico y luego cómo era la estructura, si era dextrógira o levógira. En el caso de la sacarosa, lactosa, todos los disacáridos que nosotros nos comamos van a ser D. Entonces, por eso aquí empezamos con beta de galactopiranosa. Y entonces va a seguir el enlace. Y aquí tenemos el enlace es 1, 4. ¿Cómo se llama la glucosa? ¿Cuál es su nombre rimbombante? Véanla, ¿es alfa o beta? Beta. Beta de... Y si es una glucosa en un anillo de 6, ¿cómo se llama? Glucohexanosa. No, gluco. ¿O es furano o pirano? ¿Pirano? Exacto, glucopiranosa. Ese es el nombre rimbombante de la lactosa, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren verse así como muy nice, pueden decir que quieren una leche libre de beta de galactopiranosa 1, 4 beta de glucopiranosa. Ese es el nombre así como rimbombante o nice de ese disacárido. Pero pues nosotros lo conocemos como lactosa. Y vean cómo... Mande. ¿Pero la D de qué era? Si era dextrógira o levógira. Cuando está en anillo no se ve. Pero les dije que la lactosa siempre tiene D. Y mira, aquí dice... Ay, aquí arriba te lo estoy circulando. Dice D. Y aquí dice D. ¿Ya la viste? Sí, es la que nos había explicado cuando pues estaban así largos, todavía no en forma de Cuando anillo. estaban abiertos, claro. Ah, ok. Que es el carbono quiral más alejado del carbonilo. Ah, ok. Gracias. De nada.
Entonces vean cómo aquí se está respetando esa regla. Primero vamos a nombrar el extremo no reductor. Entonces, la galactosa está dando su carbono anomérico. Por lo tanto, la galactosa dentro de la lactosa, esta galactosa aquí unida, ¿está siendo reductora? ¿Ella nada más solita? ¿Aquí? No. No. La que le da el extremo reductor es la glucosa. ¿Ok? Entonces, primero nombro el extremo no reductor y luego el reductor. ¿Sí? En la sacarosa es difícil ver esa regla porque la sacarosa es no reductor. Pero por convención se nombra primero la glucosa. Ujú. ¿Vamos bien o no? Contéstenme, chicos, si no, no tengo idea. Bueno, entonces ya sabemos que vamos a empezar por el extremo no reductor. Ya la regla 1 me la sé súper bien. Tenemos que poner la forma anomérica y enantiomérica. Entonces la anomérica es alfa o beta. La enantiomérica es D o L. Ujú. Se nombra la configuración del anillo con sufijo P o F, glucopiranosa, la P es de piranosa, F es de furanosa. Si yo no quiero escribir todo esto, galactopiranosa, entonces se usa esta tablita en el que están los monosacáridos con 3 letras. Ujú. Repito, no se las tienen que aprender. Ahora, entonces, la glucosa la ponen como GLC, la galactosa como GAL, la fucosa como FUC, la fructosa como FRU. Entonces, por eso ponen alfa D, GLC, P, porque está en piranosa, 1, 2, beta D, FRU, de fructosa, F, porque es una furanosa. ¿Sí? Entonces, vean cómo se pone galactosa, GAL. Vean cómo se pone glucosa, GLC. Vamos a regresar a la lactosa. ¿Cómo lo escribirían? Beta Gal. D, GAL, P o F. P, ¿no? P o F. P. 1, 4. ¿Qué más? Lo voy a poner abajo porque no me cabe. ¿Qué más? B, D. Beta D. ¿Qué más? Glucosa, ¿cómo se abreviaba? Lu. No, ¿cómo se abreviaba la glucosa? G, L, C. GLC, luego P o F. P. P. Exacto. ¿Ok? Así es como se podría escribir en su forma química, pero abreviadito. ¿Ok? ¿Nos quedó claro o no? Entonces, ¿qué es lo que quiero que se aprendan? Sí. Los pasitos. Pero no voy a hacer que me escriban todas las estructuras con ese nombre tan gigante. Entonces, anótenlo, tienen unos 45 segundos en anotar eso. Y si tienen dudas, me lo dicen. Maestra, yo sí tengo una. ¿Cómo determina si es P o F? Ah, porque tú tienes que ver si es piranosa, es este anillo con 6. Si es furanosa, es un anillo con 5. Entonces, este es P y este es F. Okay. ¿Sí? Gracias. De nada.
¿Ya lo notaron? ¿Tienen alguna otra duda? Entonces vamos a seguir. Y ahora sí ya me voy a ir un poquito más rapidito. Entonces, ahora vamos a pasar ya a los oligosacáridos. Dijimos, ya si se unieron más de 3 monosacáridos, tenemos un oligosacárido. Y generalmente es hasta 6. En algunos libros se encontrarán hasta 10, hasta 12, pero nosotros lo vamos a establecer hasta 6 porque pues la mayoría de los libros, al menos para docencia, siempre van a marcarles así. Pero pues siempre hay que tener presente que un oligosacárido siempre va a ser más pequeñito que un polisacárido. Los oligosacáridos van a tener papeles importantes también a nivel biológico y muchos de ellos van a ayudar a estimular el crecimiento, por ejemplo, de las plantas y también algunos de ellos van a ayudar a defender a los organismos o a las plantas o a nosotros o dependiendo de dónde esté, de patógenos. ¿Por qué los va a defender? Pues porque pueden por ejemplo, pueden inhibir el crecimiento al rodearlos. Entonces, los patógenos estaríamos hablando de bacterias patógenas, ¿ok? Entonces, algunos oligosacáridos lo que ayudarán es a matarlos. ¿Por qué los matan? Porque pareciera como que los encierran y entonces ya no los dejan seguir creciendo. Es por eso que son de suma importancia. Pero, pues en realidad los oligosacáridos son pocos los que van a existir y la mayoría de los oligosacáridos son producto de la hidrólisis de un polisacárido. Entonces, siempre los oligosacáridos van a venir de una molécula mucho más grande. Por ejemplo, de la hemicelulosa, que ahorita vamos a ver qué es la hemicelulosa, cuando la hemicelulosa es cortada o fraccionada, va a liberar pedacitos que son conocidos como giloglucanos. Los giloglucanos van a ser estos de aquí. Es en la imagen de abajo. Entonces, la hemicelulosa es todo esto. Todo esto es la hemicelulosa. Los giloglucanos van a ser aquellos oligosacáridos que van a traer gilosa. Entonces, si nosotros cortáramos a lo mejor en esta parte de aquí, nosotros vamos a tener un giloglucano. Si se fijan, ahí es lo que les estaba explicando. Estos oligosacáridos que sirven para algo vienen de la hidrólisis de un polisacárido. O sea, de algo que está mucho más grande y entonces se va a liberar para tener otra función. Cuando se libera este pedacito y sale como giloglucano, lo que va a hacer es estimular el crecimiento de las plantas. Esto es muy bonito porque es una forma de comunicación. Por eso existe esa rama que yo les dije de la glicobiología. Porque se han dado cuenta que los carbohidratos tienen funciones muy complejas que antes no se habían visto. O sea, antes nosotros decíamos únicamente van a ser estructurales, de reserva y energéticos, pero también son de comunicación, también son para estimular ciertas cosas, la producción de hormonas, en este caso el crecimiento de las plantas. Entonces, las mismas plantas regulan eso. Ellos van a tener en su pared celulosa y hemicelulosa. Cuando la planta requiera crecer, lo que hace es cortar un poquito su hemicelulosa y liberar esos giloglucanos. Y entonces estos giloglucanos mandarán una señalización al resto de todas las enzimas y proteínas que estén trabajando en la planta y les dirán necesitamos crecer. Este crecimiento va muy de la mano al tamaño de las raíces, por ejemplo. Entonces, cuando se manda esa señalización, lo primero que hace la planta es hacer más grandes sus raíces
Porque si la planta necesita crecer, no es que diga, ah, sí, ahorita crezco, perdón, estaba un poco distraída. No, si la planta necesita crecer, necesita más nutrientes. Entonces, si necesita más nutrientes, tiene que jalarlos de algún lado. Entonces, su raíz son las que lo jalan. Así es que la raíz crece, agarra nutrientes de un lugar más alejado de donde estaba la planta y al jalar más nutrientes, pues tiene la oportunidad de crecer. ¿Quién manda la señalización? Esos giloglucanos. Esos giloglucanos va a decir la planta necesita crecer. Todo lo que esté involucrado en señalización de formación de raíz mandará el aviso que hay que formar más raíz, entonces crece la raíz, jala nutrientes, crece la planta. No es algo tan sencillo, no es algo que se tengan que aprender, al menos no ahorita, a menos de que ustedes después, cuando ya salgan, quieran dedicarse a la fitorremediación, a la estimulación con microorganismos y cosas así, pues sí tendrán que aprender todo eso, ¿no? Pero lo que yo quiero que vean es por qué son importantes, ¿no? O sea, de dónde salen, para qué sirven. Otro de otro de los oligosacáridos de importancia biológica es, por ejemplo, el ácido galacturónico. El ácido galacturónico sirve de defensa. Este ácido galacturónico lo van a tener muchas bacterias fuera de sus células. Y ustedes dirían, pero es una bacteria, ¿por qué se va a defender? Pues las bacterias no todas son malas. Y tampoco es que sean así como que si no son malas me van a dar algo a mí. No, o sea, puede que no sean malas, pero pues X con nosotros, ¿no? Pero si ustedes fueran unas bacterias, hagan de cuenta que serían ustedes a la mitad del zócalo cuando hay un concierto. Pero en lugar de hacer un concierto es su vida normal. Así de lleno está el planeta de bacterias. Y todas esas bacterias son diferentes. Cuando ustedes van al zócalo solitos, pues todos los demás son personas desconocidas. Y entre esas personas desconocidas puede haber un ratero. Y entonces tienen que estarse protegiendo o viendo que no los vayan a saltar. Lo mismo pasa con las bacterias. Esas bacterias van a estar en una comunidad en el que va a haber muchas poblaciones, es decir, que va a haber de diferentes géneros, de diferentes especies, y no con todas se van a llevar. Y no con todas se van a llevar, ¿por qué? Porque van a competir por nutrientes. Entonces, con el ácido galacturónico van a defenderse. Y lo que van a hacer es evitar el crecimiento de otros microorganismos. Entonces, por eso es de defensa de patógenos. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a pasarnos a los polisacáridos. Evidentemente, los polisacáridos pues ya van a ser aquellas cadenas que son mucho más grandes que los oligosacáridos. Los polisacáridos, a diferencia, por ejemplo, de las proteínas, que cuando lleguemos en su momento vamos a ver que tenemos aminoácidos, luego tenemos péptidos y luego tenemos proteínas. Entonces, tanto los péptidos como las proteínas, nosotros vamos a poder determinar el tamaño. Las proteínas tienen un tamaño y un peso específico. No quiere decir que las proteínas, digamos que la proteína A de Leonardo pese más que la proteína A de Briseida. No, la proteína A de Leonardo, Briseida, Karen, Paola, Tania, los de todos van a pesar lo mismo. Porque son proteínas que tienen una secuencia específica. En cambio, los polisacáridos no. Los polisacáridos no tienen un tamaño definido ni un peso definido. Entonces, si nosotros hablamos de celulosa, por ejemplo, que vamos a tener un montón de glucosas unidas, si mi plantita es así de chiquitita, entonces la celulosa, estoy pintándolos con circulitos y rayitas, estará de este tamaño formando la plantita. Pero si mi plantita es de este tamañote, entonces mi celulosa estará formando la pared
pues, muy gigante, o sea, dependiendo de cómo sea. Y evidentemente la molécula de celulosa que está en la planta pequeña será pues, más chiquita que la molécula de celulosa de esta planta gigante. Y la molécula sigue siendo una celulosa. O sea, con el hecho de que nosotros tengamos un montón de glucosas unidas, entonces, obviamente con un enlace específico, que ahorita lo vamos a ver, pues se llamará celulosa. No importa que tenga 5.000 glucosas unidas o 50.000 glucosas unidas, van a ser celulosas. Entonces, los polisacáridos, a manera de resumen, no tienen un peso y tamaño definido. Polisacáridos no tienen a los polisacáridos también le llamamos glucanos. Estos polisacáridos van a tener funciones tanto estructurales como de almacenamiento. Y los vamos a encontrar tanto en animales, plantas, hongos, levaduras, van a estar presentes. Y vamos a poderlos diferenciar nosotros en homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Cuando nosotros llamamos homopolisacárido, quiere decir que todos sus residuos monoméricos son idénticos. ¿Y los heteropolisacáridos qué quiere decir? Que sus residuos son distintos. Sí, que podemos tener más de 2 monómeros distintos dentro de la cadena. ¿Ok? Entonces, vean esas 3 imágenes que yo les puse ahí. Díganme cuáles son homopolisacáridos y cuáles son heteropolisacáridos. No es muy difícil, chicos, participen. La primera es homopolisacárida. ¿Cuál primera? ¿Cómo se llama? Tienen su nombre ahí, en grandotote. La hemicelulosa. Muy bien, la hemicelulosa es, ¿qué? Homopolisacárido. ¿Homopolisacárido? ¿Crees que sea homopolisacárido? Obsérvala bien. Sería, yo digo que es heteropolisacárido porque dice que... no. Bueno, porque son distintos los que quedan sobrando de la cadena, ¿no, Miss? ¿Cómo se llaman? Ahí velos, ahí dice su nombre. ¿Cómo se llaman? La galactosa, la fructosa y las silosas. Gilosa, galactosa y fucosa, ¿no? Entonces, este polisacárido que se llama hemicelulosa es todo esto, esta cadena largota lineal azul con sus ramificaciones. Y sus ramificaciones son fucosa, galactosa y gilosa. Algunos, porque hay más. Entonces, ¿tiene la hemicelulosa todos sus residuos monoméricos son idénticos? No. No,
Porque una glucosa no es idéntica a una fructosa, ni una galactosa es idéntica a una gilosa. Vamos con el segundo. ¿La pectina es homopolisacárido o heteropolisacárido? Yo diría que es heteropolisacárido. Bien. ¿Por qué es heteropolisacárido, Leonardo? Porque sí, porque sus monómeros son Ajá. distintos. Exacto, sus monómeros son distintos. Y nosotros aquí lo estamos viendo. Tan solo las imágenes, ¿no? Me ponen círculos, triángulos, círculos vacíos, círculos llenos, cuadrados. Ajá. Y entonces me están diciendo, los círculos blancos o los círculos vacíos son ácido galacturónico. Los cuadrados son rhamnosa. Los círculos son arabinosa, los triángulos son galactosa. Entonces, la pectina es un heteropolisacárido. ¿Sí? Ahora vámonos con la amilosa y la amilopectina. ¿Qué es? Agarrar una víctima, veamos. Don Emilio, ¿qué es? Mándeme. Las ¿La amilosa amilosa? y la amilopectina son homopolisacáridos o heteropolisacáridos. Homo, ¿no? ¿Por qué? Porque los monómeros son idénticos en su estructura. Bien, entonces la amilosa y la amilopectina es homopolisacárido. Vamos a tener puras glucosas. No importa que estén enlazadas de forma distinta, son puras glucosas. Entonces, como dijimos, nosotros podemos tener polisacáridos que son estructurales y polisacáridos de reserva. Y ya hemos hablado como cientos de miles de veces, tanto del glucógeno como del almidón. El glucógeno dijimos que es la reserva de glucosa para los animales. Nosotros somos animales, entonces nosotros tenemos nuestra reserva de glucosa como glucógeno y lo almacenamos en el hígado. Entonces, este glucógeno, cuando hace falta ya energía y no hemos comido, entonces lo vamos a comenzar a usar. Y este glucógeno es poquito, no crean que son como los kilos, pues, sino pobre hígado como estaría, es poquito, en realidad el glucógeno que tenemos es poco y ya después viene la grasita. Entonces, este glucógeno está formado por únicamente moléculas de glucosa. Estas moléculas de glucosa van a estar unidas por enlaces alfa 1,4. Y cuando el glucógeno va a tener ramificaciones, estas ramificaciones van a estar unidas por un enlace alfa 1,6. Eso es importante que lo noten. Los enlaces de glucógeno lineales son alfa 1,4. Los enlaces de ramificaciones son alfa 1,6. Este glucógeno, al ser una reserva de energía, cuando se rompe, no va a necesitar ATP. ¿Por qué no va a necesitar ATP? Porque el ATP es energía y si no tengo energía, no tengo ATP.
Entonces, para que este sea utilizado, vamos a necesitar nosotros al menos de 3 enzimas diferentes, al menos. Una de ellas sería la glucógeno fosforilasa. Ustedes ya saben en términos coloquiales qué significa fosforilar, entonces quiere decir que el glucógeno lo voy a ¿qué? Era agregar grupos fosfato o algo así. Ajá, y entonces cuando agrego grupos fosfato, estoy formando un enlace ester-fosfato y sus moléculas ¿qué? Ay, activadas, ¿no? Porque son los intermediarios. Ay, no sé escribir. Espérenme. Porque son los intermediarios metabólicos, ¿sí o no? Entonces, la primera es la glucógeno fosforilasa. La segunda es la alfa 1,4 transferasa. Esto también lo veremos a detalle en el último parcial. ¿Qué es lo que va a hacer la transferasa? Mover una molécula de un lado a otro. Como dice alfa 1,4, entonces lo que hace ella es cortar en este tipo de enlaces y moverlo. Mueve de lugar esto de la cadena. Y después va a trabajar una enzima que se llama alfa 1,6 glucosidasa. Ella va a cortar en las ramificaciones. Aquí corta la 3, aquí corta la 2. La 1 no corta, la 1 solo activa. ¿Ok? Y de esa forma vamos a ir haciendo pedacitos al glucógeno y vamos a obtener energía porque van a entrar a glucólisis. ¿Ok? Por otro lado, tenemos a otro que también es para reserva de energía, que es el almidón. El almidón es la reserva de las plantas. Entonces, cuando ustedes van a hacer un pan con harina de trigo, todo eso que se está formando mi panecito es almidón. ¿Ok? Y eso es la reserva de las plantas. Entonces, el almidón va a estar formado por dos estructuras, por amilosa y por amilopectina. La amilosa son cadenas lineales. La amilopectina son cadenas ramificadas. ¿Sí? ¿Lo puede volver a repetir lo del almidón, cómo está formado? El almidón va a estar formado por cadenas lineales, que se llama amilosa, y por cadenas ramificadas, que se llama amilopectina. Ambas cadenas las forman únicamente glucosas. Y vamos a dejarlo hasta aquí, porque aquí quiero explicarles a detalle los enlaces, quiénes cortan, cómo cortan, y no me quiero quedar a la mitad. Entonces, ¿tienen alguna duda? No, maestra. Profa, Dime, la Leonardo. amilopectinas eran cadenas, ¿qué, perdón? Ramificadas. Gracias. De nada. Entonces, para el próximo jueves le voy a pedir a 3 alumnos que sean los primeros que me digan qué es lo que vimos en clase, pero que ellos solitos me lo digan, nada que tengan que decir, a ver, era este y este. Entonces, Ivette va a ser la primerita que me va a decir qué es lo que vimos en la clase pasada, después Rodrigo y después Vale Orozco.
¿Ok? Sí, maestra. Sí, maestra. Perfecto, chicos. Entonces, si no hay dudas, ya los dejo libres. Que tengan una bonita tarde de martes y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, maestra. Chao. Hasta luego, Miss. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego.